En nombre de Encuentro de Edificación, les doy la bienvenida a esta segunda sesión del primer encuentro de edificación sobre rehabilitación energética de la fachada. Por mi parte, agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes el acto y agradezco a Inmaculada Martínez Pérez su labor de diseño, dirección, promoción, producción, en definitiva, de dar consistencia a esta idea para permitirnos asistir a este encuentro que se va a dedicar, como saben, a la fachada como envolvente del edificio. En estos encuentros se pretende dar cabida a distintas tendencias, enfoques y prácticas, tanto de investigación como de innovación, como de construcción, aplicada a la rehabilitación energética de los edificios. El formato presencial les permite a ustedes asistir a las ponencias, pero también habrá un formato virtual que permitirá el acceso remoto y gratuito tanto a las ponencias como a la documentación técnica y comercial y pretende colaborar con la formación continua de los profesionales, independientemente de dónde se encuentren y sin necesidad de que tengan que hacer desplazamientos. Gracias, por tanto, a esa emisión en directo con la que estamos siendo grabados. Esto me permite recordarles que se limiten al máximo las señales acústicas, me estoy refiriendo a los móviles, para facilitar la emisión. Aparte de recordarme yo a mí mismo que si no hablamos al micrófono no se nos entiende. Para facilitar este seguimiento remoto y diferido se puede asistir al Congreso Virtual durante un mes a partir del día 3 de octubre y en la página de los encuentros. En él se van a poder participar en foros, de tal modo que muchas preguntas se pueden canalizar o comentarios se pueden canalizar a través de foros y en él habrá una colección de materiales técnicos, de sistemas constructivos, de materiales, de productos, de servicios, en un recorrido virtual en 3D que, por lo que he podido ver, es muy atractivo. Este encuentro forma parte de una serie de encuentros, de tal modo que está previsto al menos celebrar otro sobre los sistemas de cubierta, la envolvente de cubierta, otro sobre las instalaciones y un último sobre la certificación energética y medioambiental de edificios existentes y la utilización de energías renovables. No se descarta programar otros encuentros relacionados sobre sostenibilidad, eficiencia energética, innovación tecnológica, nuevos materiales, sistemas constructivos, etcétera. El diseño que se ha hecho de la encuentro es un diseño muy compacto, en sesiones muy cortas, sesiones de media hora, que obligan a los ponentes a concentrar su exposición, ciñéndose a una exposición de 30 minutos, que para el conocimiento de los ponentes no deja de entrañar un enorme esfuerzo. Yo voy a pedirles disculpas de antemano porque mi tarea va a ser intentar limitar la exposición al entorno de 25, 26 minutos más o menos, para dejar quizá un par de minutos para la transición entre ponentes y hacer alguna pregunta que se pudiera plantear en la sala, sabiendo que quizá solo se puedan aceptar una, quizá dos preguntas, mientras que el resto se atenderían a través de un foro. La primera exposición que se les va a hacer va a ser por don Ignacio Valero. Él es arquitecto, es profesor de electrotecnia y luminotecnia aquí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es director del área de proyectos de iluminación del Máster de Diseño e Iluminación Arquitectónica, Máster Día, y es consultor independiente en iluminación con una amplia experiencia en edificios singulares. Él nos aportará su punto de vista sobre la iluminación natural en la rehabilitación de edificios y su importancia para una actuación energéticamente eficiente. Muchas gracias de antemano. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Qué tal el micrófono? ¿Funciona bien? Bueno, pues yo, con vuestro permiso, me voy a poner de pie, porque si no me muevo, como que no me encuentro. Buenos días a todos. Me encanta que se haya encontrado un hueco para hablar de luz natural. La luz natural, todos tenemos perfectamente claro que es importantísima, pero aparte de eso, no sabemos muy bien qué hacer con ella. Hombre, sí, ASUR, que se ponen lamas horizontales y alguna cosa por el estilo, pero poco más. Entonces, desde un punto de vista de eficiencia energética, en lo concerniente a iluminación, todo paso debería pasar por empezar a saber aprovechar bien la luz. Sin embargo, esta no va a ser una ponencia de luz natural genérica, porque no es ese el entorno es rehabilitación y el entorno específico es la envolvente. Entonces, la luz natural con la que nos vamos a encontrar es luz perimetral. De tal manera que la exposición se va
va a tener dos partes muy sencillas y, bueno, pues, y muy breves por exigencias del tiempo, pero espero que sean prácticas. He preferido que tengan menos desarrollo, pero que puedan ser prácticas. En la primera parte veremos recomendaciones que, como veremos, son más clásicas de lo que parece. A lo mejor os sorprenden en un primer momento, pero son clásicas para trabajar bien con la luz perimetral como iluminación técnica del interior. Y en la segunda parte de la ponencia lo que veremos es los pasos que tiene o debería tener, las herramientas que tiene o debería tener un proyecto de iluminación. Entonces, con esa doble perspectiva vamos a avanzar. Bueno, ahí tenéis una imagen por todos conocida de la casa de Barragán. Esa luz es la luz con la que nos vamos a encontrar, evidentemente no con esas dimensiones de hueco, pero esa luz. Es decir, lo que vamos a tener que hacer es trabajar con huecos. Y el reto, desde el punto de vista, vamos a ver, con la luz natural ocurre una cosa que es, hay un enorme malentendido. Es decir, la relación que tenemos con la luz natural es emocional. La luz natural, enseguida nos ponemos poéticos y empezamos a pensar en el atardecer. Sin embargo, el manejo de la luz natural es un manejo altamente técnico. Entonces, si lo que queremos hacer es aprovechar la luz natural como luz técnica del interior, tenemos que empezar a verla desde un punto de vista un poco más técnico. Los inputs poéticos o emocionales que pueda tener la luz siempre estarán allí, pero esa no es la parte con la que vamos a tener que trabajar. Entonces, centrado el tema, lo primero que tendremos que hacer será un test de viabilidad. El test de viabilidad, bueno, ahí hay uno, pero se puede hacer cualquier otro. Como sabéis, el código técnico tiene otra especie como de test de viabilidad. Se puede hacer el que se quiera, pero el primer planteamiento es: ¿la luz natural perimetral puede colaborar a iluminar desde el punto de vista técnico, a tener valores prestacionales en el interior? Pues tenemos que hacer un pequeño test de viabilidad, el del código técnico o este que se propone aquí, o cualquier otro que se pueda hacer. Es decir, por una parte hay que saber cuál es la relación entre hueco y macizo, eso minorarlo por la transmisión luminosa del... eso hay que... A ver, voy a señalar. La relación entre hueco y macizo, a ver, ven aquí, ahí... minorarlo por la transmisión luminosa y a su vez minorarlo por un factor de obstrucción que se pueda ver. En principio se entiende que si el factor de obstrucción, que si el resultado final es mayor de 0,25, se puede usar la iluminación técnica, la iluminación perimetral como iluminación técnica del interior. Y cuando digo la iluminación perimetral, tanto la radiación difusa de bóveda celeste como la radiación directa. La radiación de bóveda celeste está muy desprestigiada, pero la radiación de bóveda celeste, contra lo que dicen muchos, no es una radiación adireccional. O sea, yo cuando digo eso de luz adireccional, me entra una cosa como así, y a Einstein ya ni os digo. O sea, la luz siempre es direccional y tiene la mala costumbre de ir en línea recta. Lo que ocurre con la radiación celeste es que es multidireccional. Pero esa también, la parte de cielo que finalmente quede visible, ese paquete es un paquete direccional con el que también se puede trabajar. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho... Una vez que hemos hecho ese test de viabilidad, lo que tenemos que tener claro es que la depreciación de iluminancias que se produce, el problema de la luz natural perimetral es que tiene una depreciación de luminancia que es casi exponencial. Entonces, una vez que hemos hecho un test de viabilidad, lo siguiente que tendríamos que hacer es auditar la situación de luz natural que tenemos sin vidrios. Y ver, a ver, aquí esto aparece como un cualitativo, aparece sin números. Esta sería una gráfica a sur, esta sería una gráfica a norte, pero en el momento en que le pongamos números sabremos cuál es el potencial y cuál es el problema que tenemos. Es decir, pero lo que sí que vamos a encontrar es una depreciación de tipo exponencial hacia el interior. Vamos a encontrar mucha luz muy cerquita. Esta luz, cuando le metamos números a esto, cuando la auditemos, puede que entre en valores de deslumbramiento. Aquí nos vamos a encontrar con una zona usable de luz, y en el fondo de la crujía nos vamos a encontrar con una zona de luz poco usable. Entonces, esa realidad, una vez auditada y una vez puestos números a cada una de nuestras fachadas, vemos si tenemos potencial o no tenemos potencial. Primero hemos visto si había viabilidad, después hay que ver si hay potencial poniéndole números y saber cuál es el problema. El problema habitual en el entorno de España es que aquí nos suele sobrar luz, que aquí estamos bien y que aquí nos falta.
en casi todas las orientaciones, no solo en la sur. Ese suele ser el problema habitual. Con lo cual, lo que tendremos que hacer con nuestro proyecto de tratamiento de la envolvente es modificar esta curva para reducir este elemento y subir la curva, si es posible, por atrás. Tenemos que tener en cuenta que como regla un poco básica, la zona que es aplicable, no me obedece mucho, la zona en la que es aplicable, ¿a qué señalo? Vale, sí, muchas gracias. La zona que es aplicable es la zona de aproximadamente 1,5 veces ¿qué? 1,5 veces la altura de dintel. Y entonces empezamos con la primera recomendación obvia, que al final quieres conseguir que subir esta curva y profundizar el ancho de crujía en el que la iluminación perimetral te sirva como iluminación técnica del interior, sube el dintel. Claro, son cosas evidentes, es decir, la luz del sol tiene la mala costumbre de venir inclinada. Entonces, este es el elemento que nos va a bloquear la primera entrada. La siguiente situación con la que nos vamos a encontrar es el mito de las viseras. Bueno, vamos a hablar del mito de las viseras. Cada vez que alguien quiere hacer algo en una fachada, lo que hace relacionado con luz natural suele ser poner lamas o poner viseras. Y entonces ya se queda todo el mundo tranquilo, porque ha puesto lamas o ha puesto viseras. Bueno, vamos a ver, cuidado, eso tiene sentido si nuestro problema es de sombra. ¿Cómo sabemos si nuestro problema es de sombra? Tenemos que ponerle números a la curva anterior. Si el problema es de sombra, tenemos que poner una visera. Si el problema no es de sombra, no. Y las lamas, ahora hablaremos de ellas. Entonces, lo que tenemos que tener perfectamente claro es que las viseras, tienes una visera corta, lo que te saca es sobre la curva base, la curva que hemos sacado, digamos, sin vidrios, la que nos da el potencial de ese hueco, sobre ese lo que sacamos es una especie de paralela, y si ponemos una visera más grande, una paralela que nos lo lleva a una curva parecida a la que tendríamos a norte. Con lo cual, si nuestro problema era de profundidad de crujía, si nuestro problema era llevar esta luz más hacia el fondo de la crujía, y le estamos poniendo viseras, lo que estamos haciendo es resolver el problema de la inmediata proximidad, pero si ese no era nuestro problema, o ese era solo parte de nuestro problema, al poner una visera, lo que estamos es estropeando el potencial de luz natural, ni más ni menos. Entonces, ¿son malas las viseras? No, depende de cuál sea el problema. Auditemos el hueco sin ventanas, sin vidrio, veamos cuál es el problema y veamos si tenemos que poner viseras o no tenemos que poner viseras. Hay otra alternativa, que es las famosas lamas. Bueno, aquí ya empiezan a pasar otras cosas. Es decir, si sustituimos esta visera, que para una determinada inclinación de sol tendría todo el hueco en sombra, si sustituimos eso, que daría la misma sombra, por un sistema de lamas horizontales, si sustituimos eso por un sistema de lamas horizontales, evidentemente estamos hablando de una orientación dominantemente sur, lo que ocurriría es que tenemos una curva de este tipo. Vaya, aquí hay novedades, ¿no? ¿Por qué se ha producido esta situación? ¿Por qué ha subido la iluminancia en este tramo intermedio? Hombre, ha bajado porque tenemos la misma sombra con el sistema de lamas que con el sistema de visera, pero sin embargo ha subido la luz por aquí. ¿Por qué ha subido? Bueno, ha subido si se dan determinadas condiciones, es decir, lo que está ocurriendo es que el sol quedaría en la parte alta de la visera, rebotaría en el techo y se abriría, por reflexión, se abriría la emisión y nos aportaría algo más de luz a este plano de cálculo que tendríamos en este elemento de aquí. Siempre que las condiciones de reflectancia, de color y de cualidad de material de este elemento y del primer tramo de techo lo favorezcan. Siempre que eso se favorezca. Entonces, este sería el efecto de la visera si se hace trabajar la cara superior el efecto de las lamas, si se hace trabajar la cara superior de las lamas. Si no se hace trabajar la cara superior de las lamas, no tendríamos este efecto. Aprovecho para deciros que como el sistema de rayos de sol directos es un sistema de luz de paralelo, lo que nos vamos a encontrar en su interacción con un sistema de lamas paralelas y horizontales es un sistema de paralelas entre paralelas, es decir, rige el teorema de Tales. Con lo cual, a los efectos de iluminancia en el interior se conseguiría lo mismo con estas lamas, estas 6 lamas que tenemos allí, que con 20
mucho más, de mucha menos profundidad, pero que mantenga la proporción. Si se mantiene la proporción, el resultado sería el mismo. Otra cosa sería la visión que desde dentro tienes hacia afuera. Pero tenéis que pensar que en todo lo que tiene que ver con luz natural, si estáis trabajando con la componente directa, rige el teorema de Tales. Entonces podemos trabajar con proporciones. Eso es muy útil para trabajar con estos sistemas y para tener más posibilidades de diseño. Pero lo verdaderamente importante, lo verdaderamente interesante, es conseguir redireccionar la luz. Entonces, hay sistemas, aquí vemos un sistema, puede haber otros, en los que ya empiezan a aparecer situaciones más sofisticadas. Si sustituimos esa visera, la bajamos un poco esa visera y empezamos a repartir nuestra fachada en 3 tramos, un tramo opaco en el que protegemos una luz que va a quedar siempre por debajo de nuestro plano de cálculo. Esta luz va a quedar siempre por debajo de nuestro plano de cálculo. Es más, si nosotros hacemos que entre y tenemos una mesa ahí, puede ocurrir que la mesa que tengamos un campo visual cuando estamos dirigiendo la vista hacia la mesa en el que compita el nivel de luz en la mesa con el nivel de luz en el suelo y se genera una distorsión visual. Entonces, desde el punto, eso puede quedar muy bien, en fin, desde el punto de vista arquitectónico, en espacios comunes, pero en espacios, si están vinculados a áreas de trabajo, este tramo, la luz que entra en este tramo, no aporta nada a un hipotético plano de cálculo. Este tramo de aquí sería un tramo en el que tenemos que dar sombra o en el que debería ser activo, y el tramo superior sería un tramo en el que dejaríamos que la luz, subimos el dintel y dejaríamos que la luz pase hacia el interior. Esto que estoy contando aquí de este modo tan singular y con una solución arquitectónica tan singular, y aquí ya no digamos, bueno, esto es una cosa que es un Frankenstein, ¿no? Esto es una cosa atómica. Estas cosas en realidad se han llegado a hacer y se hizo una vez en un edificio en Holanda y no se volvió a hacer porque era feísimo. Pero al final lo que hay detrás de esto es un principio que es muy común y muy conocido en aquellos países que tienen poca luz. Todos habéis estado, o muchos de vosotros habréis estado en Holanda y habréis visto esas casas estrechas y altas, porque vienen de lotes, originariamente eran parcelas agrícolas, y aquello se consolidó en urbano y se salían parcelas de frente muy estrecho y mucho fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían los techos altos, claro, que eran inteligentes, y las ventanas no llegaban a suelo, claro, porque no lo necesitaban. Y el primer tramo tenía persianas, y el tramo de arriba que tenía nada, claro. Entonces tenemos que recuperar esa lógica, que es una lógica histórica de tratar el hueco, si queremos que el hueco nos sirva como iluminación perimetral. Una aplicación moderna, esta es una aplicación de Christian Bartenbach. Bartenbach es el padre del diseño de iluminación natural en Europa, tiene un estudio en Austria, y bueno, es el primero que desarrolló este tipo de cosas. Entonces, ese es un proyecto que además es un proyecto antiguo, es un proyecto que tiene más de 10 años, y esto que veis ahí, atrás, esto que veis ahí no es que tenga ahí metidos unos fluorescentes, para nada. Aquí lo que hay, la foto no se ve muy bien, lo que hay es una veneciana de lamas muy finitas, puestas horizontales. Aquí lo que hay es un hueco abierto, y esto es reflexión de luz de día. Esto es reflexión de luz de día. Entonces, este tipo de estrategias, bueno, esta estrategia responde a esta imagen, pero luego, con más o menos redireccionado, lo podéis hacer como queráis. Es decir, como si hacéis un vidrio serigrafiado, que la serigrafía va desapareciendo según llegáis hacia arriba. Cosas de esas son sencillas y las debemos incluir en nuestra rutina. Entender que el sol está inclinado, que necesitamos la luz atrás, que cerca necesitamos protegernos del deslumbramiento y que en la parte de abajo no aporta nada a la iluminación técnica del interior. ¿Cómo voy? Fatal. Bueno, entonces voy a ir un poquito más rápido. Entonces, en redireccionado de la luz, desde luego, tenemos que tener en cuenta que lo que aparece, si solamente hacemos la solución holandesa de meter aquí algún cierre, nos encontraremos con situaciones de estas. Pero estas situaciones, si hemos sido capaces de subir el dintel, ya nos pueden valer. No abusemos de esta solución, porque si abusamos de esta solución, lo que ocurre es que esta pieza, en vez de direccionar, llega un momento en que da tanta sombra que no nos levanta la curva por atrás. Voy a ir un poquito más rápido, porque si no, no vamos a llegar a nada. Bueno, entonces, que cojamos esa lógica. Aquí tenéis otro proyecto también de Bartenbach. Este es el banco de sangre de Barcelona, de la Generalitat de Barcelona, y funciona también de esa manera. Bueno, entonces, vamos a avanzar.
En el trabajo de luz natural hay que recuperar claramente las maquetas. Esta, y veremos ahora ejemplos que hemos hecho nosotros, esta figura de esta persona con la maqueta con un reloj de sol de cuadrante horizontal orientado relativamente respecto de la maqueta, lo podéis sacar a la luz y tenéis el mejor instrumento de manejo de luz natural. Por favor, hacedlo. No tenéis que hacer nada más que pinchar un reloj de sol, orientarlo relativamente como esté en la maqueta y sacarlo fuera. Si la maqueta además está bien hecha, se puede incluso medir dentro de la maqueta. Se puede medir dentro de la maqueta, tiene que tener determinadas condiciones. No vale la de cartón pluma porque el cartón pluma tiene transmisión. Hay que forrarla en negro, hay que hacer un poquito más. Pero esto de coger una maqueta, plotear un reloj de sol, ponerle su estilo, orientarlo y sacarlo fuera, os animo a que lo hagáis. Es muy útil. Va a tener que ir un poco más rápido, porque si no, ya tengo aquí al moderador cumpliendo su función. Bueno, ¿qué es lo que nos pide el cliente? Entonces vamos a ver ahora cómo se hace un proyecto de iluminación natural. El cliente lo que nos pide es magia, que la luz natural sustituya a la artificial y que haya siempre mucha luz en todos los sitios. Es decir, sobre todo si el cliente con el que estamos trabajando es arquitecto, tiene este mito metido en la cabeza y no hay quien le mueva de ahí. Entonces, todo el mundo quiere en todos los sitios un panteón. Pero vamos a ver, si estamos hablando de rehabilitación y estamos hablando de envolventes, no se puede tener en todos los sitios un panteón. Entonces, tenemos que desmontar esas expectativas que mezclan lo poético con lo simbólico alrededor de la luz natural. La luz natural lo que tiene es una tremenda variabilidad. Ahí tenéis una gráfica de la iluminancia horizontal en un día nuboso. Entonces, en un día nuboso pasamos a tener esos luxes. Pero es que además, si miramos estas gráficas por orientaciones en distintos momentos del año, en distintos meses del año, y estas son gráficas de luz en orientación este, en orientación norte, en orientación sur, tal. Entonces, la cantidad de luz que tenemos en las distintas orientaciones varía espectacularmente, pero es que el mismo día varía espectacularmente. Es como si tuviéramos una fuente de luz, como si el fluorescente este le diera por moverse de la luminaria y le diera por encenderse y apagarse solo. Eso es lo que tenemos, con lo cual el problema de trabajar la luz natural es un problema grave de acotar objetivos y no sepultarte en cálculos. En cuanto digas, hombre, es que para luz natural yo tengo que hacer pues 6 cálculos al día, ¿no? Para cubrir 6 horas al día, vale. ¿Y en cuántos días hago esos cálculos? Hombre, qué menos que en los 2 solsticios y en el equinoccio. Pues ya tenemos 6 por 3, 18 cálculos. Dice, bueno, pero tendremos que probar 2 soluciones distintas. Pues entonces ya tenemos 36 cálculos. Pero es que además habrá que hacerlo con cielo nuboso y con cielo despejado. Ya tenemos 72 cálculos. Cuando hemos acabado con el cálculo número 72, ya no sabemos lo que estábamos buscando. Entonces, el problema de la luz natural, se hace poco proyecto de luz natural porque es difícil establecer el protocolo. Entonces, es absolutamente imprescindible, en luz natural, lo que tiene que hacer el diseñador es convertir ese briefing impreciso del cliente en objetivos. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres conseguir? No, yo es lo que quiero conseguir, estamos en rehabilitación, un fondo de crujía útil durante el 80% del año de 5 metros. ¿Vale? Eso es un objetivo. Eso es un objetivo. No, yo lo que quiero conseguir es poder juntar, porque la crujía es pequeña, quiero luz natural, pero voy a tener que tener una hilera completamente pegada a las ventanas. Bueno, tenemos un problema de deslumbramiento y no quiero penalizar excesivamente, tengo una crujía corta de 4 metros, pero por lo tanto voy a tener que... Bueno, eso es un objetivo de cálculo. Vamos a generar objetivos de cálculo. Después, hay que explicar que es una tarea técnica, que el cálculo de luz natural, los resultados van a ser emocionales, como siempre que trabajamos con luz natural, pero es una tarea técnica, y que hay que diseñar ese proceso de proyecto y por ahí es por donde empieza. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de proyecto? Hay que pensar que tenemos 3 niveles de proyecto. El primero, que es muy sencillo, se hace con análisis de sombras. Bueno, ahí no se ve muy bien, eso está hecho con Ecotect, pero se puede hacer con la maqueta, se puede hacer con SketchUp, se puede hacer con lo que queráis. Lo primero es ver cuánta luz llega y en qué momento, y saber la situación en la que nos encontramos. El segundo momento, voy a toda velocidad, es pasamos adentro del edificio. Entonces pasamos adentro del edificio y decimos, bueno, en este sitio que ya es el problema que tengo, que ya es la luz que me llega, vamos a ver, vamos a definir las transmisiones de la envolvente. Nos ponemos dentro y hacemos cálculos dentro, y entonces organizamos la batería de cálculos dentro para ver qué luz pasa en el sitio en el que estamos, teniendo en cuenta nuestros objetivos de cálculo. Y en tercer lugar,
luego trabajamos los problemas de deslumbramiento si es que nos vamos a encontrar con situaciones en las que tengamos previsto que pueda haber un deslumbramiento. Eso de ahí es un atrio en el que se pensaba trabajar con unas lamas altamente reflectantes porque la zona de uso estaba más baja, entonces había que ver si aparecían situaciones de deslumbramiento desde la posición de observador más desfavorable. Entonces, vamos a tener 3 herramientas de trabajo. Primero, la simulación con maquetas, muy útil. Ahí arriba tenéis... ¡Uy! Ven aquí. Acabo enseguida, Ricardo. Aquí tenéis el reloj de sol, está puesto ahí arriba. Aquí tenéis el reloj de sol puesto ahí arriba. Bueno, os explicaría cuál era el problema de esa maqueta, pero bueno, vamos un poco rápido. Después hay un algoritmo de cálculo que es muy importante, que es radiosidad. Entonces este es un trabajo que está hecho con radiosidad, pero también se puede trabajar con maquetas si la maqueta está bien hecha y metemos sensores y medimos en la maqueta. Ahí lo que estábamos valorando era si teníamos que cerrar todo el atrio o podíamos dejar una zona sin cerrar. Ese era el objetivo. O estas simulaciones fotorrealistas que son importantes cuando queremos que la luz nos rebote. La radiosidad no rebota la luz. Cuando queremos que la luz nos rebote, en ese caso hacemos simulaciones de estas, pero tenemos que ir muy a tiro hecho y tenemos que manejar a la vez los valores visuales con los valores técnicos. Porque esta especie de casi fotos tan monas no nos sirven para nada, no nos están diciendo lo que queremos saber, ¿vale o no vale? ¿Nos está sirviendo o no nos está sirviendo? Tenemos que trabajarlo siempre a la vez. Y por supuesto también debemos trabajar con maquetas. Entonces, recomendaciones, trabajar, como decíamos antes, podemos trabajar en distintas escalas. Esta que hemos visto antes, la escala dentro del programa está hecha a 1/4 parte del tamaño real, las medidas se metieron menores, con lo cual el tiempo de cálculo fue mucho menor. El tiempo de cálculo fue mucho menor, pero nos vale exactamente. Y pudimos sacar la batería de cálculos en una mañana en vez de en 4 días. Entonces, esas cosas son importantes. Luego, otra cosa importante es aislar las variables y los problemas, es decir, si en un momento determinado tenemos que sacar esas curvas, como las que estábamos diciendo, auditar esas situaciones, no necesitamos meter en render en 3D el edificio entero, no necesitamos hacer eso. Es que hay una tentación, sobre todo los arquitectos más jóvenes que manejan también el 3D, el sueño de tener el edificio entero en 3D y usar ese 3D para todo, pues a lo que nos lleva en luz natural es a perder una cantidad de tiempo enorme. Es muchísimo mejor aislar variables en este edificio y entonces pues coger distintos huecos con distintas orientaciones, con unas dimensiones suficientes para saber cómo va nuestra curva, por componente directa, que es el gris claro, y por componente indirecta, por reflexiones en las paredes más próximas. Bueno, en este estaba componente directa solo en techo, las paredes se pusieron todas en negro, en este esquema simplificado, y se trabajó la reflexión en techo. Entonces, poner las paredes en negro, porque en realidad esto iba a ser una planta de oficina paisaje, trabajar solo la reflexión en techo, que era lo que se puso en blanco, y aislar estos elementos, nos permite controlar exactamente el problema con el que estamos trabajando de manera mucho más sencilla. Voy. Y por último, trabajar con aproximaciones sucesivas, es decir, una vez que hemos identificado el problema, una vez que sabemos qué es lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es ir definiendo, esto es un polideportivo en el que se estaba definiendo las reflectancias de unas cajas de luz que se hicieron, estas son unas cajas de luz en galvanizado, para que estas cajas de luz funcionasen como verdaderas luminarias. Y entonces, el problema que se hizo, dice, hombre, pero esta fisura que tenéis aquí de luz perimetral es mucho más grande ahí, pero da igual, porque lo que hicimos fue ajustar la reflectancia, la transmisión luminosa, bajamos la transmisión luminosa para la situación que se puso al final. Entonces aquí, en esta batería de cálculo, lo único que se estaba haciendo era trabajar cambiando las reflectancias que tenía internamente esta caja, nada más, hasta que dejamos las que nos valían. Entonces, esa manera de trabajar es la que nos va a ayudar. Vamos a acabar con un único proyecto para tener buen sabor de boca al principio de la mañana. Este es otro de los maestros, antes hablamos de Bartenbach, y este es James Carpenter. Este es un artista, no es arquitecto, no es diseñador, es artista, y le encargaron un proyecto fascinante, que era en un despacho de abogados, un edificio entre medianeras, 14 plantas, que tenía unos pequeños patinejos laterales, de los cuales esos patinejos tenían ventanas por 3 lados, tenía un lado de 3 metros, un lado como de 15 metros, otro lado de otros 3 metros, y el cuarto lado era la medianera, y eso por 14 plantas. En planta baja se entraba justo por debajo de ese patio, es decir, se entraba por debajo de ese patio, se atravesaba ese patio, que lo veías arriba, y al final del patio girabas y entrabas en los ascensores. Como era un despacho de abogados, y los abogados en Estados Unidos ya sabéis que cobran un pastón,
Los del despacho, los de marketing, decían que la gente cuando entraba en ese sitio y entraba y se veía en el fondo de un pozo de 14 plantas, miraba así y avanzaba y llegaba al ascensor, la gente decía, vamos a perder el caso, esto es horroroso. Entonces se sentía en el fondo de un pozo y le pidieron al artista que hiciera algo con luz natural en un edificio construido, en fin, rehabilitación, aunque no es la envolvente, pero es que es tan bonito. Os lo voy a poner. Y lo que hizo fue esto. Entonces, esta pieza de aquí es una pieza fascinante. La verdad, esto es un clásico, lo veréis en muchos sitios. Y entonces lo que hizo fue poner un heliostato que iba recogiendo la luz del sol y se iba moviendo, un heliostato de 2 ejes. Eso lo mandaba a un reflector secundario, que es este de aquí, y llegaba a una pieza que tenía la parte exterior, que es un cilindro de textil, y la parte interior es un cono invertido de vidrio moldeado. Ese vidrio moldeado tiene unas pequeñas, ¿cómo diría yo?, prismas horizontales, un rayado horizontal en forma de prismas triangulares, de tal modo que, vamos a ir hacia atrás, bueno, vamos a ir hacia adelante, que si no, el moderador, se obtiene ese efecto, y este efecto que se obtiene porque lo del interior es un cono, aquí se ve que lo del interior es más estrecho por abajo que por arriba, ese cono, con esos pequeños prismas horizontales, la luz que llega del sol colimada en el interior, va cogiendo en cada pico de prisma un poquitín de la luz del sol y la deriva hacia el lateral. Entonces, lo que va es repartiendo el aro de la luz del sol a lo largo del cono, el aro exterior lo va repartiendo uniformemente en los laterales, y lo que se obtiene es este efecto, la luz que sobra hasta abajo, aquí estaríamos en la entrada, avanzas al fondo y ahí, girando a la izquierda, estaría la entrada de los ascensores. Bueno, este patio yo creo que les ha quedado mucho mejor, ¿no? Aquí ya ganan el caso. Entonces, bueno, pues acabo aquí, sé que han sido unas pinceladas, pero espero que os sirva por lo menos para tener unas recomendaciones de trabajar la luz perimetral y para ver un poco el proceso de lo que sería un proyecto de diseño de iluminación natural por pasos. Muchas gracias. Muchas gracias.